Dios les bendiga. Dios les bendiga en esta preciosa noche. Y el día de hoy, antes de empezar, espero que todos se la hayan pasado bien en este inicio de año. Espero que todos hayan trazado nuevas metas, que hayan, como lo dice el tema, todo el tiempo, queridos hermanos, nos trazamos metas. Espero que tus metas en este año estén dirigidas al Eterno. Y en esta noche vamos a estar aprendiendo sobre el libro de Hechos y solamente sobre los primeros 3 versículos vamos a estar aprendiendo el día de hoy, ¿sí? Antes de ponernos en las manos del Eterno, vamos a estar dándole lectura a Hechos 8, versículo 1, y lo vamos a leer en la Biblia Israelita Nazarena. Dice: Shaul por su parte aprobaba la ejecución. En aquel tiempo se desató una gran persecución contra la comunidad que estaba en Jerusalén, y todos menos los Shaliach se dispersaron por las regiones de Yahudá y Samaria. Vamos a orar. Bendito eres tú, oh Adonai, nuestro Adón, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torá. Por lo tanto te pedimos, oh Elohim, nuestro Elohim, hagas placenteras en nuestros oídos las palabras de tu Torá, así también en los oídos de todo tu pueblo, la casa de Israel, para que nosotros y nuestros descendientes puedan conocer tu nombre y aprender tu Torá, para que te obedezcamos. Bendito eres tú, Yahweh, que enseñas la Torá a tu pueblo Israel. Bendito eres tú, oh Yahweh, nuestro Señor, nuestro Rey, Rey del universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, el dador de la Torá. Amén. Bendito sea el Eterno, Yahweh Sebaot. Y queridos hermanos, vamos a hacer un recordatorio. Recuerda que Esteban, en el capítulo 7, fue llevado al concilio en Jerusalén, y él presentó defensa después de que se le levantaron falsos testigos, ¿sí? Ahora, bajo este testimonio que dio Esteban sobre la Torá, él fue lapidado, cumpliendo así Deuteronomio 13. Equivocadamente lo lapidaron. ¿Por qué? Porque él estaba enseñando la Torá. Les estaba anunciando a los religiosos de la época que tenían que arrepentirse, ya que habían resistido siempre al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo. Queridos hermanos, esta persecución pasó después de Esteban. Hubo una persecución, como lo leímos en Hechos 8, versículo 1. Dice que Saulo, Pablo de Tarso, consentía la muerte de Esteban, pero después
de que él estuvo de acuerdo en la muerte de Esteban, dice que en aquel día se desató una gran persecución contra los creyentes que habían creído al anuncio de Pedro, perdón, durante el primer discurso y el segundo, y que estaban anunciando todos los apóstoles, todos los enviados por el Mesías, ¿sí? Ahora, en nuestros días, ¿qué se está enseñando, queridos hermanos? ¿Por qué bajo la enseñanza que hay, será que habrá una persecución? ¿Será que habrá una persecución por la doctrina que hay? Vamos a estar aprendiendo sobre este tema, ¿sí? ¿Por qué se avecina una gran persecución? Y, queridos hermanos, crean las personas o no, habrá persecución. Pero ahora, ¿en qué lugar tú elegirás estar? ¿Sí? ¿En qué lugar estarás? ¿Estarás bajo la protección del Eterno, bajo su talit, ¿sí? Bajo sus alas? ¿O estarás bajo los mandamientos de los hombres? Eso es lo que hoy estaremos aprendiendo. Mira lo que dice el versículo 2 de Hechos 8. Dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y nada más para que tú entiendas algo, esto no pasó a otro día, a los 15 días, a la semana. ¿Por qué? Hay un mandamiento en la Torá, que todo aquel que muere debe de ser sepultado el mismo día, ¿sí? Para darle honra a aquel que acaba de dormir, ¿sí? No se hace así en todas las demás costumbres, pero Dios le mandó al pueblo que había escogido para ser sacerdotes entre todas las naciones, los cuales dispersó por su desobediencia hasta hoy en día. Les mandó que tenían que sepultar sus muertos el mismo día. ¿Para qué? Para que fueran honrados de esa manera, ¿sí? Ya que hay muchos hoy en día que se esperan hasta 15 días. Ya los cuerpos ya huelen mal, ya nadie se quiere arrimar, ya todos lo recuerdan como un muerto que se estaba pudriendo, que se estaba oliendo mal, y es por esa razón que Dios mandó que todo aquel que creyera en el Mesías se le dio como mandamiento que honrara a sus muertos. ¿Cómo? Sepultándolos el mismo día, para que lo recordara en su mente como en realidad era mientras estaba vivo. Ahora, el versículo 3 dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Qué está pasando en Hechos 8? En la iglesia tradicional, ¿sí? En la iglesia cristiana, católica, romana y todas sus derivaciones, toda la doctrina, queridos hermanos, se basa en hacer una oración de fe diciendo, Señor, yo te acepto como Señor y Salvador, perdóname porque pequé, y se dice, ya no tienes que hacer nada más, solamente creer. ¿Será esto así o desde cuándo empezó a llevarse a cabo esta doctrina? Vamos a mirar. Ahora, se nos ha enseñado que todo lo cumplió el Mesías y que nosotros solo tenemos que creer. ¿Será verdad? Por ejemplo, aquellas que hacen tortillas, y lo vamos a poner así como ejemplo,
aquellas personas que hacen tortillas sin pasar la masa por el fuego, sabrán que una tortilla no se puede comer. Pero, ¿acaso no se tiene que cocinar el grano, el maíz, después molerlo y después hacer las tortillas pasándolas por el fuego de los dos lados para poder comerlas? ¿No es así? Ahora, si es así, hemos explicado cómo Yeshua, los apóstoles y todos los creyentes, hasta todo lo que se conoce como Biblia, no tenían sino hasta los profetas, lo que son los 4 evangelios, los hechos, las cartas de Pablo, de Bernabé, de Pedro, de Juan, la revelación de Yeshua que le dio a Juan. Queridos hermanos, no existían, no había un canon bíblico para ese tiempo. Lo que ellos estaban enseñando era Torá, ¿sí? Era Torá. Por esta causa, ellos murieron. Esteban acababa de ser apedreado y por estar obedeciendo la Torá empezó persecución. ¿Por qué? Porque ya el Mesías había enseñado que los mandamientos rabínicos, los takanot, debían de ser abolidos, no tenían que ser obedecidos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un mandamiento rabínico era: no le des a tu padre o a tu madre con lo que lo vas a honrar, pero trae el diezmo. Y si te sobra, entonces honras a tu padre y a tu madre, ¿sí? Ahora, todas las enseñanzas que están en la iglesia tradicional, que es la iglesia cristiana, de cualquier denominación, están solamente con algún desempeño de aquellos que hacen tortillas, o bien cocieron el maíz, o bien lo están moliendo, o están haciendo las bolitas de masa para echarlas al comal, ¿sí? Pero sin la Torá no hay ninguna tortilla, y es un ejemplo, que se pueda comer, que pueda alimentar a alguien, ¿sí? ¿Por qué? Porque la masa, ¿qué pasa con la masa? ¿Quién ha comido tortillas a medio cocer? Empachan, ¿verdad? Ah, bueno. Todo aquel que escucha doctrinas de hombres tiende a retirarse del evangelio, tiende a irse al mundo, a practicar el pecado que estaba practicando antes, pero ahora lo practicará de mayor manera. Así que, queridos hermanos, la Torá no enseña esto. Vamos a ir desvelando de qué se trata. Dice que la doctrina, escucha bien, la doctrina que enseñaron los padres de la iglesia a partir de Constantino durante el concilio de Nicea, desde el año 325, mira, se fundó un acuerdo que desechaba todo lo que tuviera que ver con judíos. Y esto es para dar cumplimiento a una profecía que dice que el pueblo de Israel, el pueblo de Efraín, las 10 tribus asimiladas entre las naciones, dejarían de festejar los Shabbats, las fiestas de Dios, y de obedecer la Torá, ¿sí? En el año 325 y a partir del 313, Constantino
paró la persecución. ¿A quién? A judíos, a aquellos que eran creyentes de Yeshua, del Mesías, ¿sí? De aquel Cristo que vino a morir por el rescate de aquellos que se habían rebelado. Escucha bien, llevamos bajo la doctrina de Constantino 1700 años aproximadamente, ya que fue en el 325 durante el concilio de Nicea donde se estableció el credo de los apóstoles, aboliendo así el acuerdo que se había hecho en Hechos 15 por los apóstoles, que solamente había 3 prohibiciones, ¿sí? Para los nuevos creyentes. Y quedaron de acuerdo en que todos y cada uno de los creyentes iría aprendiendo durante cada enseñanza en los Shabbats, ¿sí? Ahora, el concilio de Nicea decretó, y te voy a leer parte del credo de los apóstoles. Dice: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todo lo visible y lo invisible, engendrado del Padre unigénito, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por medio del cual todo fue hecho. Bueno, y sigue. Pero toda la doctrina desde Constantino se basa, queridos hermanos, en dispensaciones, ¿sí? Tal vez no entiendas qué es eso, pero son doctrinas que están escritas, que porciones de la Biblia que están escritas en el Antiguo Testamento y queridos hermanos, se enseña que son dispensaciones. Ahora, este credo de los apóstoles se fundó para hacer a un lado lo que realmente vino a ser el Mesías, ¿sí? En otras palabras, y ya dimos este estudio, se dio lugar a las enseñanzas que tenían desde Génesis 11, ¿sí? La doctrina de las dispensaciones llevan a un falso rapto secreto antes de la tribulación, el cual no existe. Sí existe un rapto, pero no antes de la tribulación, sino después de la tribulación y antes de la ira de Dios, porque hay una ira de Dios, ¿sí? Para todos aquellos que, como en tiempos de Noé, se estaban casando, se estaban pervirtiendo, como hoy en día que allá hay quien se casa con el perro, con el gato, con el árbol. Bueno, estamos en el mismo tiempo que en aquel tiempo. O sea, son las mismas circunstancias. A nadie le importa buscar a Dios, a todos les da sueño, a todos les preocupa mejor tener sus propios intereses. Pero ¿quién busca a Dios? Querido hermano, nomás para adelantarte algo, este estudio lo vamos a mirar más adelante. La Escritura dice que en el fin de los tiempos se van a levantar 2 testigos. Uno va a ser de Judá, del reino del sur, y el otro va a ser del reino del norte, de Efraín. En otras palabras, uno gentil, ¿sí? Se va a levantar para dar testimonio de Dios. Hay 2 testigos, que es el cielo y la tierra, que van a dar testimonio de Dios.
hay dos pueblos que van a dar testimonio de Dios. ¿Quién? Judá y Efraín, ¿sí? Hay dos testigos que son, según la Escritura, Elías y Moisés. Elías del reino del norte de Efraín y, queridos hermanos, Moisés de la tribu de Judá. Por ahí, ponte atento porque estos tienen que estar ya ministrando sobre la tierra, ¿sí? Te lo dejo de tarea. Yo tengo ya mirado por ahí a alguien, a algunas personas. No sé si son ellos. Quiero estar seguro antes de hablar. Pero prepárate. Prepárate. Bueno, seguimos adelante, ya nos desviamos. Este que acabamos de hablar, el credo de los apóstoles, es el credo niceno, promulgado el 19 de junio del año 325, durante el concilio de Nicea. ¿Sí? En otras palabras dijeron, todo lo que tiene que ver con Dios, lo que Dios ya dijo, a nosotros no nos interesa, ¿sí? Los fariseos tenían sus propios mandamientos, ¿por qué nosotros no vamos a hacer nuestros propios mandamientos? Entonces empezó una revolución, ¿sí? Entre los obispos, escucha bien, obispos católicos, no eran obispos creyentes en el Mesías, ¿sí? Se les había anunciado el Mesías, pero ellos habían entrado de lleno a la nueva religión del Estado, ¿sí? Ya que Constantino era emperador del Imperio Romano y se le considera el primer papa católico. No fue Pedro, ¿sí? Ya que Pedro murió por manos romanas. Así que no te mientan, querido hermano. Lucas 4:18, vamos a leerlo. Dice, el Ruach, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los pobres, a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y paró, ¿sí? En el judaísmo, todo aquel que es invitado a leer la Torá o se para ser un voluntario de dar lectura a alguna porción bíblica, queridos hermanos, tiene que leer, hay una regla de leer una porción bíblica completa. Yahshua, el Cristo, solamente leyó lo que vino a hacer, a cumplir, ya que es el Cordero de Dios, el Cordero sufriente. Se le conoce como el hijo de José, ¿sí? Su primer venida, ya que él padecería para alimentar a multitudes espiritualmente. Ahora, los humildes, a los no religiosos, a los que no tienen una religión en su corazón, que posiblemente anden en el mundo o posiblemente estén en su casa obedeciendo ya las leyes del Eterno, a estos humildes, los que no tienen una religión en su corazón que defiendan, a estos Dios les reveló lo que hablaba en parábolas, ¿sí? Él vino a dar, ¿qué? Dice,
Dice que vino a dar buenas nuevas a los pobres. ¿Por qué? Recuerda, había habido una dispersión, un divorcio de las 10 tribus del norte que formaban el reino de Efraín, ¿sí? Habían sido divorciadas y habían asimilado estas tribus entre todas las naciones, hasta España y todo lo que era Asia Menor, lo que hoy es Turquía y sus alrededores, y hasta África. Y eso lo vamos a mirar ya más adelante. Queridos hermanos, lo que el Mesías estaba haciendo, lo está repitiendo en nuestros días, ¿sí? ¿Por qué? A los humildes, a los que tienen un corazón dispuesto para investigar, para indagar, para mirar si lo que están creyendo es verdadero o es mentira. Y hoy en día se nos da la historia, se nos da la Biblia. Y queridos hermanos, muchos se mantienen en su pecado por pereza, porque no quieren obedecer y prefieren sus amistades. Y así pasaba en aquellos tiempos. Ahora, dice que Dios les hablaba a todo el pueblo en parábolas para que aquel que escuchara no entendiera, porque tenía una religión, estaba endurecido en su corazón. Pero él siguió hablando en parábolas para que oyendo no entendieran. Ahora, si nosotros no entendemos el contexto histórico hebreo, nunca entenderemos ninguna porción bíblica, porque leeremos, por ejemplo, el Evangelio de Juan en el capítulo 1, ¿sí? Leeremos Juan capítulo 1 y lo aplicaremos al contexto según las costumbres y el país en donde vivamos, ¿sí? Y la Biblia no es ni española, ni mexicano, no es ni guatemalteco, ni de ningún otro país, es hebreo. Si tú y yo no entendemos las costumbres hebreas, queridos hermanos, fallaremos. Entenderemos lo que queramos entender, ¿sí? Por eso hoy muchos alrededor del mundo ya no más falta que le pongan segunda de Fabián, vamos a ponerle. Segunda de Fabián, capítulo fulano de tal, porque se dicen profetas, se dicen apóstoles, mentirosos. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre esto? Vamos a ir a segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 20. ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué hacían los profetas? ¿Qué estaban haciendo los apóstoles? Pedro, querido hermano, era un apóstol, un shaliach. Segunda de Pedro 1:20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. El 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh. Queridos hermanos, Dios inspiró su palabra por medio de hombres que se apartaban para obedecerle, ¿sí? Los primeros profetas primero miraban la Torá, confirmaban si sus visiones eran correctas, las anunciaban al pueblo,
pero hoy cada cual anuncia según su interpretación. ¿Sí? Los hijos de Constantino, que hoy tienen a su papá Francisco, queridos hermanos, se molestarán. Recuerda, el catolicismo también inició lo que es, querido hermano, el Islam, de lo cual se desatará la persecución. Por ahí posiblemente en el país en donde estés ya hay islámicos. Posiblemente ya, queridos hermanos, ya te anunciaron, ya te invitaron a alguna de sus reuniones. Pero ahora, ¿por qué Pedro habla que ninguna escritura es de interpretación privada? ¿Te imaginas hoy en día un borracho que nunca va a la congregación, que nunca agarra su Biblia? Vaya, hasta sicarios, pues vaya, que de la nada llegan a una congregación y dicen: Dios me llevó al cielo y después me mostró el infierno. Mentirosos. Posiblemente sí haya llevádoslos el diablo y les haya mostrado estas cosas, que Dios lo reprenda, para engañar a aquellos inconstantes, ¿sí? A aquellos que ya decidieron y endurecieron sus corazones, que ya decidieron andar sin Dios, a los cuales, queridos hermanos, no se les guardará durante la tribulación, que ya está próxima a arreciar, ¿sí? Así que prepárate, porque si a los borrachos, a los idólatras, a los fornicarios, Dios les habla, queridos hermanos, entonces ¿para qué escogió un pueblo? ¿Para qué escogió un pueblo? Mira, muchos se levantan hoy y dicen: Dios me llevó al cielo y miré a fulano y a sutano y un montón de cosas sacadas de su propio corazón, ¿sí? Muchos se las inventan, ¿sí? Muchos otros sí les pasa, porque el diablo tiene poder para engañar a las multitudes que no están sometidas a Dios. Así que si tú eres de esos que todavía dices: no, pero yo voy a comer carnita de puerco, cuando sabes que Dios ya la prohibió, querido hermano, no te engañes, ¿sí? Si a ti te gusta y quieres desobedecer a Dios, está en ti, pero Dios ya dio el mandamiento. Él busca emuná, busca quien le crea, quien le obedezca y quien permanezca fiel, ¿sí? ¿Por qué? Ya lo dijo Santiago 4. Hasta los demonios creen y tiemblan. ¿Qué estaba pasando entonces en Hechos 8? ¿Por qué en Hechos 7 apedrearon a Esteban? ¿Y por qué durante Hechos 8, en el versículo 1, 2 y 3, empieza la persecución? ¿Qué estaban haciendo estos que el Estado de Roma, que tenía sometido a Jerusalén, los empezó a perseguir? ¿Por qué? Entonces vamos a ir, para entender esto, a Juan 15. Juan 15, 18. ¿Sí? Juan 15 y versículo 18. Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. 19. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor.
si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. 21. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si los religiosos de la época de Yeshua no entendieron lo que él les anunció por causa de tener mandamientos rabínicos, takanots, mandamientos en costumbres de hombres, ¿qué ha hecho el cristianismo hasta el día de hoy? ¿No ha convertido el evangelio de salvación en mandamientos de hombre acaso? ¿No ha dicho que solamente tienen que hacer una oración de fe y después ya son salvos? Porque ya lo hizo todo el Mesías. Querido hermano, ¿por qué se estaba persiguiendo a aquellos primeros creyentes? Unos dicen que por falta de organización. No fue así. Fue, queridos hermanos, porque estaban anunciando el nombre de Yeshua, del Cristo. Ese es su nombre, el cual fue prohibido desde Jerusalén. Y, como lo hemos explicado, los romanos escribieron en la cruz sobre el letrero que anunciaba en latín y en griego, Jesús, que hace referencia a Jesús, lo cual fue escrito como una burla. Y esto lo hemos explicado en otros estudios. Así que, querido hermano, ¿qué es lo que estaba pasando? Realmente en Hechos 8 se estaba dando de testimonio sobre aquel que había venido de parte de Dios y había enseñado, había libertado a los cautivos, había hecho temblar a los más fuertes. Pedro era un hombre duro en su corazón, sobre el cual Yeshua el Mesías quebrantó su corazón y lloró amargamente cuando lo negó 3 veces en la cruz. ¿Sí? Ahora, todo aquel que no cree, queridos hermanos, no cree en el Mesías y le gusta andar bajo sus pecados, en sus concupiscencias y apartándose del Eterno, queridos hermanos, le está preparada su recompensa, la cual se le anunció desde Éxodo, después de la construcción del becerro de oro, la cual hasta hoy en día se sigue adorando entre todo el pueblo que no busca a Dios. ¿Quién es Efraín? Efraín fue asimilado desde tiempos de Constantino por la fuerza. Fue asimilado en el cristianismo católico romano. Puedes buscar libros de historia, vas a encontrar nombres, relatos de hombres que fueron despedazados por guardar el Shabbat, ¿sí? No estoy hablando de una religión. Aquel que tenga una religión en sí morirá durante la tribulación que ya empezó. Vamos a leer Juan 3:1. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los fariseos. Versículo 2. Este vino a Yeshua de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro,
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Elohim con él. 3. Respondió Yahshua y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Elohim, de Dios. 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? 5. Respondiendo Yahshua, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu, del Ruach, no puede entrar en el reino de Dios. 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Ruach, del espíritu, espíritu es. A Nicodemo se le anunció la transformación que era necesaria tener para entrar en el reino, ¿sí? Pero si no se le hubiera explicado, él siendo un fariseo, un anciano, uno que pertenecía al concilio, vamos a hacer una pausa. Amigos, les estaré contestando independientemente ya fuera de acabar el estudio, para que si realmente les interesa puedan saber de qué estamos hablando. ¿Sí? Ahora, vamos a seguir adelante. Nicodemo, siendo un maestro de Israel, que estaba en Judá enseñando en el templo, no sabía qué era la salvación. ¿Sí? No sabía cómo y cuándo sería verdaderamente la salvación, a lo cual el Mesías le dio una señal, que era necesario nacer primero de agua, después, queridos hermanos, después de esto, era necesario, dice, nacer del Espíritu. ¿A qué se estaba refiriendo Yahshua con esto? Bueno, vamos a mirar de qué se estaba o a qué se estaba refiriendo Yahshua con esto. Pero antes, hoy en día, hay muchos hombres estudiados, así como Nicodemo, que enseñan alrededor del mundo, pero lamentablemente están cegados. Nicodemo tenía todo el conocimiento bíblico, ¿sí? Todo judío se presenta a los 12 años a cumplir algo que se le conoce como Bar Mishvah, ¿sí? A presentar defensa del Evangelio, de la Torah, delante del concilio. Ahora, este maestro de la ley, este maestro que pertenecía al concilio, vino de noche, humillándose ante el Mesías, se humilló, arriesgándose a burlas, a que dijeran, mira, ahí va el maestro a preguntarle a uno de Galilea, un nazareno. Se expuso y vino a preguntar qué necesitaba para ser salvo. Y se le dijo que era necesario nacer de nuevo, no de la carne, como lo entendió él, sino del Espíritu, haciendo Pablo más tarde referencia a este mismo hecho. ¿Dónde? En Primera de Corintios 15, del 50 al 54. Y en Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses 4, del versículo 14 al 17,
que habla del Naxal, la transformación de este cuerpo a un cuerpo espiritual, de un cuerpo corruptible a uno incorruptible, anunciado por el Mesías, ¿sí? Pablo lo anunció, lo que se le anunció a quién, a Nicodemo, querido hermano. Le era necesario nacer de nuevo. Entonces, si tú, escucha bien, estás en alguna religión, sí, porque los fariseos y los saduceos aún existen. En aquel tiempo del Mesías eran las religiones predominantes. Hoy, queridos hermanos, todo aquel que está en el cristianismo es católico. Lamentablemente, si tú investigas un poquito, eres católico, estás bajo la doctrina de católicos. Posiblemente te vayas a molestar, pero si eres humilde, busca en la historia qué pasó durante el tiempo de Martín Lutero. Empezaron a renacer todas las enseñanzas, todas las doctrinas que hay hoy en día. Antes de eso, pues no había, ¿sí? Era puro catolicismo. Todas las iglesias leían la Biblia en latín. Así que, si tú quieres seguir aferrado a que eso está en tus manos, pero a ti que ya estás estudiando y estás regresando al pacto del Mesías, el cual prometió el Mesías en Ezequiel del capítulo 11 en adelante, hasta el 38, querido hermano, en Isaías, en Jeremías 31 y versículo 31, es el mismo pacto que vino a restaurar, a renovar el Mesías. ¿Por qué? Porque el primer pacto fue roto. ¿Cuándo? Cuando Moisés subió al monte Sinaí y el pueblo decidió pedirle a Aarón que hiciera dioses que fueran delante de él. ¿Qué fue? Dice que Aarón le pidió todas las cosas de oro, sus aretes, sus pendientes, todo lo que llevaban de oro. Y dice, cuando le preguntó Moisés, ¿por qué le hiciste este gran daño a este pueblo? ¿Qué te hizo? Dice que le respondió, pues yo solamente eché el oro al fuego y salió un toro. Hoy en día, todo aquel que no está obedeciendo a la Torá viviente, sí, porque a Moisés se le dio escrita, pero a ti y a mí se nos ha anunciado que vino y se manifestó en carne. Esa es la Torá viviente. Él es la palabra escrita, según el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, se hizo carne. Según Primera de Juan, capítulo 1, ellos anunciaban lo que miraron, lo que tocaron. ¿Tocante a quién? Al verbo de vida, a la Torá. Ahora, si esto fue anunciado por el Mesías, confirmado por Pablo, queridos hermanos, no sé por qué no lo habíamos mirado antes. Mateo 23, versículo 2. Yeshua el Mesías fue anunciado por escribas y fariseos. Pero ¿qué pasaba? Cuando se les manifestó, no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque solamente tenían una religión en sus corazones. Tenían el conocimiento, pero en sus corazones tenían una religión. ¿Sí? Ahora, vamos a leer Mateo 23, versículo 2. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Versículo 3.
Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y háganlo. Y escucha lo que dice, mas no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. ¿Qué estaban enseñando? La ley que se le dio a Moisés en el monte Sinaí. Queridos hermanos, la cátedra de Moisés es enseñar la ley, la Torá del Dios viviente. ¿A quién estaban enseñando? A Yahshua, el cual se manifestó en carne. Ahora, en el monte Sinaí se le dieron 2 tablas de piedra a Moisés, ¿sí? Se le dieron 2 tablas de piedra a Moisés y se pusieron dentro del arca del testimonio, el arca del pacto. Se pusieron ahí dentro las 2 tablas que llevaban los 10 mandamientos, ¿sí? Segunda de Corintios 6:16 dice que tú y yo somos el templo del Dios viviente, ¿sí? Y dentro de ti y de mí se escribieron estos 2 mandamientos para que te redarguyan, para que te lleven a buscar a Dios. Es por eso que tú tienes la necesidad de buscar a Dios, ¿sí? Pero tienes 2 opciones, obedecer a Dios o solamente calmar tus conciencias, yendo a una iglesia cualquiera para doblar tus rodillas y pedirle en ese momento perdón a Dios, pero saliendo de allí, haciendo lo que te plazca. Así es. Tienes esas 2 alternativas, obedecer a Dios o solamente calmar tu conciencia. Ahora, todo aquel que estaba, querido hermano, en Jerusalén, en este tiempo de Hechos 8, que miró la muerte de Esteban, estaba obedeciendo la Torá, pero sobre ellos se enseñaban mandamientos rabínicos, ¿sí? Como hoy muchas iglesias, hay una por ahí que vamos a nombrar, se llama La Luz del Mundo, ¿sí? Por ejemplo, esta iglesia enseña, vende el aceitito de la unción, lo cual está prohibido hacer. Ellos lo hacen, ¿sí? El aceite de la unción. Otra cosa, si hay alguien que venda tamales por ahí, le exigen un tanto cada vez que va al servicio, ¿sí? Para que puedan entrar a escuchar la palabra de Dios. Hacen grandes señales y milagros mentirosos porque no enseñan la Torá y según Deuteronomio 13 están reprobados por Dios, así como todo aquel que enseña que no deben de obedecer los mandamientos de Dios está reprobado. Queridos hermanos, dice que todos aquellos que encontraban que eran anunciados, que se les anunciaba al Mesías, tenían conocimiento de los primeros 5 libros, ¿sí? De Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entendían lo que se les estaba hablando. Entendían que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra, llamados a ser una nación de Coanín, una nación de sacerdotes, para ministrar la Torá al pueblo
y a las 70 naciones que salieron de la descendencia de Noé. Así es. No buscando reconocimientos o fama, adulaciones, sino entendiendo que Elías le predicó a un pueblo idólatra y que por la señal hecha por Dios, el pueblo en aquel tiempo vivió en la idolatría, en la ceguera espiritual. Pero cuando Elías subió al monte Carmelo y le pidió a Dios que aceptara la ofrenda que le presentó, descendió fuego del cielo, ¿sí? Consumió la ofrenda de Elías y el pueblo creyó. Queridos hermanos, fuimos llamados, si tienes oído para oír, fuimos llamados por Dios para pertenecer a un reino, ¿sí? Para anunciar sus virtudes que se le dieron a Moisés en la Torá, ¿sí? Fuimos llamados a correr una carrera con paciencia, como lo dice Hebreos 12:1, y lo vamos a leer. Dice, por tanto vosotros también teniendo alrededor vuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ya que somos puestos como vasos para honra. ¿Quiénes? Todos aquellos que verdaderamente están anunciando la restauración de Israel, ¿sí? De Efraín. Los vasos de honra los escribió Pablo, le escribió Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo 2:20. Y le dijo, ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para honra y otros para deshonra. Este era Pablo, Shaul, un fariseo lleno de conocimiento, apoyando sus creencias de la carne, doctrinas de hombres, perseguidor de los creyentes del Mesías, desechando la Torá que él decía conocer, la cual se acababa de manifestar. ¿Dónde? Queridos hermanos, en Jerusalén. Se estaba anunciando que la resurrección del Mesías. Y en este tiempo Pablo, Saulo de Tarso, era un vaso de deshonra, perseguidor de la congregación, siguiendo y asolando a todos aquellos que obedecían la ley de Moisés, que era Yahshua mismo, el Mesías mismo. Y que Yahshua, el Mesías, el Cristo, había cumplido la promesa que había hecho en Hebreos capítulo 8, del versículo 8 al 10, que le dijo a Jeremías, en Jeremías 31:31, que le dijo, Hebreos lo escribió Bernabé, el compañero de Pablo, de Saulo de Tarso, y le dijo, vamos a leerlo, le dijo claramente, dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel, este es Efraín, y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres,
el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. 10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Dios cumplió su promesa en todos aquellos creyentes que estaban en Hechos capítulo 8. Entendían que no era solamente repetir una oración diciendo Señor, perdóname, y después yéndose a practicar todo tipo de pecado. Claro que no. Ellos entendieron. ¿Por qué? Porque Dios cumplió su promesa. Esta misma promesa que se llevará a cabo en cumplimiento de Joel capítulo 2, que es la lluvia tardía en nuestros días. Dios escribió la Torá en las mentes de los creyentes, pero también en sus corazones. Tuvieron conocimiento, pero también estaban dispuestos a obedecerlo, el mandamiento. Primera de Corintios 3:12 dice, ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, con plata, piedras preciosas, madera, heno y paja, queridos hermanos, cada uno de los que están sobre el mundo hoy en día tienen un fundamento. El fundamento es la piedra angular que fue reprobada por los edificadores. ¿Sí? Los edificadores en aquel tiempo de Yeshua eran fariseos, saduceos y los gobernantes herodianos y romanos que tenían subyugado al pueblo. Dios dio en Éxodo el efod y se le incrustaron piedras. El efod solamente lo llevaba el sumo Cohen, el sumo sacerdote, así se tradujo. Esas piedras, de esas piedras está hecho y está adornado el templo en la Nueva Jerusalén, el templo que descenderá del cielo cuando terminen los 1000 años, ¿sí? Por esto, todo aquel que no edifique sobre la Torá viviente, sobre el Mesías, y no lo obedezca en los mandamientos que se le entregaron a Moisés, queridos hermanos, todo aquel que no obedezca los mandamientos, la Torá, está construyendo lamentablemente sobre madera, sobre heno y sobre paja, ¿sí? Mas todo aquel que está construyendo en obediencia, en emuná, está construyendo en oro, con plata, con piedras preciosas. Y, queridos hermanos, le está guardada su recompensa, la cual la dará el Eterno en el día final, durante el tiempo, queridos hermanos, de su venida. Mas aquellos que digan, escucha bien, hay muchas creencias y costumbres de los hombres que dicen, pues yo cuando pase eso me agarro de los pies de alguien y me voy con él. Queridos hermanos, explicamos cómo pasó con Elías y con su discípulo, Eliseo.
Antes de ser llevado Elías al cielo, Eliseo le pidió una doble porción de su espíritu, a lo cual Elías le dijo: si tú me miras cuando yo sea llevado, te será hecho. Pero si me miras, Eliseo iba donde quiera, obedecía en todo lo que enseñaba Elías. Esto era Eliseo. Todo aquel que no esté bajo la Torá, obedeciendo la Torá, no podrá mirar cuando esto ocurra, querido hermano, ya que Elías se nos presenta tal como Enoc, ¿sí? Los cuales fueron llevados con vida al cielo. ¿Por qué? Porque se encontraron agradables delante de Dios. Vivían vidas que honraban a Dios, ¿sí? Mas aquellos que se encuentran en pecado, de lo cual somos todos, queridos hermanos, porque en esta vida no hay un perfecto, ¿sí? Habemos gente que está regresando a la Torá, ¿sí? Al pacto de Dios, y Dios está escribiendo sus mandamientos en los corazones. Pero el día de la salvación completa será el día de la transformación, cuando sea el Naxal, cuando todos aquellos que se están apartando para el eterno sean llevados. A todos aquellos que están regresando a la Torá sean llevados. ¿Por qué? Porque lamentablemente para aquellos que estén bajo la doctrina de Constantino y de los mentados padres de la iglesia, queridos hermanos, estos tienen su propia doctrina. Sí. Desde tiempo de Justino, mártir, porque así se le conoce, fue, queridos hermanos, cambiada la doctrina. Se dejó de obedecer a Dios, como ya estaba profetizado, y se empezó a obedecer las leyes y los mandamientos de los mentados padres de la iglesia. Pero a todo aquel que construya sobre el fundamento que es Yahshua, el Mesías, el Cristo, el dador de la vida, el que te presta la vida a ti y permite que día tras día tú te levantes y yo me levante, abramos los ojos cada mañana. Él sustenta nuestras vidas. ¿Para qué? Nos da una nueva oportunidad para buscarle. Dios te ama tanto, querido hermano, que te quiere sacar de la vida que tú te encuentras. Sí, donde buscas y no encuentras. Quieres más, quieres buscar más, pero no buscas a Dios. ¿A quién estás honrando? ¿A quién verdaderamente estás buscando? Hechos, vamos a leer Hechos nuevamente, capítulo 8 y versículo del 1 al 3. Dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. 2. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. 3. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Queridos hermanos, vamos a leer Romanos capítulo 8. Y vamos a leer solamente
solamente, queridos hermanos, del versículo 17 al 27, 10 versículos, para que tú, querido hermano, sepas la promesa a la que estos varones de Hechos 8 se estaban aferrando. Dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. 26. Y de igual manera el Espíritu, el Ruach, nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Ruach, el Espíritu, mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Queridos hermanos, la promesa de Dios es para aquellos que se sujetan a la ley de Dios, ¿sí? Hoy en día las iglesias solo, escuchen bien, se agarran del versículo 28 al 39. Queridos hermanos, Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe si tú y yo nos estamos sujetando a Él o solamente tenemos una religión. Aquellos que estaban siendo perseguidos en Hechos 8 tenían bien afirmado en su corazón a Yahshua, al Mesías. Estaban creyendo firmemente. Y, queridos hermanos, es aquí donde empezó la persecución. ¿Qué traerá la persecución? Queridos hermanos, el anunciar el nombre del Eterno es lo que el enemigo ha atacado más que cualquier otra cosa junto con la Torá. El nombre del Eterno, la Torá viviente, ha sido atacada por el enemigo durante ya 1700 años. ¿Qué es lo que
tú tienes en tu corazón una doctrina, una religión, eres religioso, estás creyendo solamente en la doctrina y en vez de corregir y enseñar lo que realmente estaba pasando en el pueblo, oye, es que fulanita está discutiendo por ahí y ay, qué bueno fulanita, mira, síguele así. No, dice exhorten con paciencia, exhorten, en otras palabras, hagan callar a aquellos que estén dedicados a tal cosa, ¿sí? Aquellos que no se sujeten, ¿a qué? A las instrucciones de vida, ¿sí? Por lo tanto, queridos hermanos, si tú tienes una religión, pues lamentablemente solamente creerás lo que te convenga y lo que no te convenga lo desecharás, así como el cristianismo ha hecho desde tiempos del primer concilio, ¿sí? Desde tiempos del 313, que fue el concilio de los que fue el concilio, queridos hermanos, de los niceos, ¿sí? Que estos fueron los primeros que empezaron a cambiar y a desechar los acuerdos que habían llevado los apóstoles en el Hechos 15, ¿sí? Entonces, este concilio, queridos hermanos, después de este concilio procedió el concilio de Nicea, ¿sí? ¿Qué es lo que tú verdaderamente estás creyendo? ¿Estás investigando cada vez que escuchas? ¿Estás certificando lo que escuchas? ¿O solamente sigues como en el cristianismo? Fíjate que resultó un nuevo evangelio, el evangelio de Juanito, del versículo tal al número tal. Y dice ahí que subió al cielo y que descendió al infierno y es un borracho, es un adúltero, un idólatra, pero ya inventó su evangelio. Querido hermano, si esto es así, todavía tienes tiempo a arrepentirte. Si no lo haces, sabe que te engañas a ti mismo. ¿Por qué? Ya lo leímos. ¿Qué dice? 1 Corintios 3:12. Que hay un fundamento sobre el cual edificamos. Oro, plata, piedras preciosas o madera, heno y paja, que para Dios son basura, ya que todo eso se quema, queridos hermanos. Se quema y no va a permanecer. Pero en cambio, el oro, la plata y las piedras preciosas con el fuego se hacen más preciosas, son metales preciosos. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Un metal precioso o solamente madera, heno y paja? ¿Qué hay en tu corazón? Ah, no, yo voy a comer carne de puerco. Yo voy a comer mariscos. Querido hermano, estás edificando con madera, con heno y con paja. ¿Por qué? Porque no estás siendo obediente. No estás siendo obediente. Así que, ¿por qué viene la persecución? Por la obediencia al Eterno. La obediencia a su Torah. ¿Sí? Si tú no estás, escucha bien, si tú no estás
bajo la Torá y no te estás fortaleciendo, harás como cuando llegaba la persecución a los pueblos en aquel tiempo. Llegaban y miraban cómo despedazaban a los niños, cómo maltrataban, cómo, bueno, cosas feas hacían. Y miraba al de enfrente y decían, llegaban a su casa y le preguntaban, ¿y tú renuncias a tu Mesías? ¿Renuncias a Yeshua? Y le decían, sí, sí renuncio. ¿Por qué? Porque pensaban y creían solamente en lo que les convenía. No estaban fortalecidos. ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás haciendo tal vez obediencia o estás como los de Atenas, que mirando que les provocaba pérdidas el que Pablo anunciara el evangelio, porque eran adoradores de Artemisa, de Diana, queridos hermanos, apedrearon a Pablo. ¿Qué harás tú, querido hermano, querida hermana? El evangelio de Dios lo dijo el Mesías mismo, Yeshua. Si a mí me persiguieron, a ustedes también los perseguirán por causa de mi nombre, por causa del nombre del Mesías, y por pararse Esteban a dar testimonio, se desató esta persecución, ¿sí? La cual no paró, aunque lo vamos a mirar detalladamente, hasta el año 318 y tuvo pausas entre algunos periodos, pero queridos hermanos, siguió adelante la persecución, ¿sí? Y en algunos lugares paró hasta hace algunos años, de lo cual vamos a nombrar en otros estudios. Vamos a orar, queridos hermanos. Vamos a orar para quedar despedidos. ¿Sí? Vamos a orar. Bendito Dios. Gracias, Padre eterno. Bendito eres tú, oh Adonai, nuestro Adón, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos de las palabras de tu Torá, Señor. Por lo tanto te pedimos, oh Elohim nuestro, que hagas placenteras, Señor, en nuestros oídos tus palabras, las palabras de tu Torá, Señor, así también en los oídos de todo tu pueblo, la casa de Israel, para que nosotros y nuestros descendientes, nuestros hermanos que están alrededor del mundo, Señor, podamos ser obedientes, Señor, y aprender, Señor, tu Torá, para que obedezcamos, bendito Yahweh, tú que enseñas la Torá a tu pueblo, Señor. Bendito eres tú, oh Yahweh, nuestro Señor, Rey del universo, que nos elegiste, Señor, de entre todos los pueblos, y nos has dado tu Torá, Señor. Y hoy en día, Señor, levanta, Señor, el oído de tus ovejas dispersas de entre todas las naciones, Señor, para estar atentas, Señor, a tu preciosa voz, Señor, a tu Torá, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, bendito Rey. En el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Mesías, te damos gracias. Amén y amén. Queridos hermanos, espero haber sido claro en este estudio. Dios manifestó su palabra a sus ovejas. No la manifestó
a los religiosos, ¿sí? Así que, si tú tienes oídos para oír, escucha. Ya lo dijo el Mesías cuando vino, escucha Israel, escucha Israel. Así que si tú tienes oídos para oír, oye, ¿sí? Porque hay muchos que no tienen oídos para escuchar, ¿sí? Escuchan oyendo y después de escuchar se les olvida lo que escucharon. Vamos a despedirnos, queridos hermanos, en esta noche ya, con la bendición arónica de Números 6, y dice así: Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Que Dios te bendiga y te guarde, que te acompañe en tu salida y en tu entrada, que prospere el trabajo de tus manos y que cumpla todo aquello que se le dijo a Josué, que cuando meditara en la ley que se le había entregado a su siervo Moisés, entonces haría prosperar todo aquello que emprendiera, todo el trabajo de sus manos, y todo entonces le saldría bien. Shalom, queridos hermanos, me despido. Primeramente el Eterno, nos estaremos mirando el día de mañana a las 7 de la tarde, si Dios nos presta vida, para continuar con el estudio de Hechos 2. ¿Sí? Vamos a mirar otras dos porciones, otros dos estudios de Hechos 8, y estaremos entrando ya un poco más a aquello que es la persecución y los viajes misioneros de Pablo. ¿Sí? Que Dios te bendiga y te guarde. Shalom.